Lo tengo en línea a un magíster en economía, el licenciado magíster en economía, estudió en Francia, es docente universitario y vamos a hablar con él de la Argentina, de la economía argentina, de cómo estamos en la Argentina. ¿Somos un gran país? ¿Estamos en el top 10 de recursos naturales los argentinos como creemos nosotros? ¿O en realidad nos construyeron relato tras relato y nos hicieron creer durante muchos años que somos ricos cuando en realidad somos pobres? Es sorprendente, ¿no? Que nos creemos ricos pero somos todos pobres y en realidad la realidad real a lo mejor es que somos pobres y no somos lo rico que nos hacen decir que somos. Así que te pido que prestes atención a esta charla con Eduardo Aguilar que está en línea para hablar justamente de eso, de por qué somos, si es que somos ricos o fuimos en algún momento, fuimos realmente ricos o se dieron una serie de circunstancias que hicieron que en ese momento se puedan hacer buenos negocios como país y después las cosas cambiaron. Bueno, el que sabe, sabe, no soy yo, es Eduardo Aguilar, lo vamos a consultar y lo vamos le vamos a preguntar y a repreguntar. Hola Eduardo. Hola José, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bueno, Primera vez por este medio. sí, es la primera vez que tenemos Primera una vez charla, por este ahora medio. está bueno porque esto permite que se aceleren los tiempos y que yo pueda entrevistarte ahora y no coordinar cuando tengas más tiempo, ir a tu casa o encontrarnos en algún lugar. Es verdad, es verdad, Se, se acortan los tiempos y las distancias también. es verdad. Eh, el otro día comenté un trabajo que hiciste vos, que lo tengo acá, lo estoy analizando, lo miro a cada rato para entender, porque si no entendemos a dónde estamos, es muy difícil comenzar a salir, porque si vos crees que estás en la cúspide de la pirámide, ¿hacia dónde vas a ir, no? Eh, hay países que tienen riquezas naturales, que tienen recursos importantes, petróleo, tierras raras, litio, demás. Eso hace que un país sea más o menos rico que otro, entre otras cosas, ¿no? Totalmente. Hay una concepción de que la Argentina está ahí en el top 10, en el top 5 de por ahí, o top 5 de los países más ricos. Eso pasa, la gente cree que somos de los más ricos del mundo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Mirá, si vos mirás toda la historia argentina, los trabajos de sociólogos, de historiadores, de economistas, siempre han atribuido la gran conflictividad social que tiene la Argentina, una gran conflictividad social desde siempre, ¿no es cierto?, en parte a esta creencia de una riqueza que en realidad no poseemos, ¿no es cierto? Lo que nosotros sí poseemos es una buena dotación de tierras, ¿no es cierto?, que coincidió en su momento con una demanda muy específica del mercado internacional, te diría que a finales del siglo XIX, inicios de, como es del siglo XX, ¿no es cierto? Y eso permitió un proceso de enriquecimiento no casual, porque fue ideado por quienes manejaban el Estado, pero justo coincidió la demanda con lo que teníamos en ese momento. Ahora, cuando vos sumás las cosas, ¿no es cierto? Es decir, lo que nosotros tenemos en recursos naturales, que quiere decir minería, que quiere decir fertilidad de las tierras, que quiere decir petróleo, que quiere decir, bueno, los distintos recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, salvo en algunos casos muy específicos, no somos de los primeros países del mundo. De hecho, somos en torno al país 44 del mundo, 40 del mundo, según cómo lo evalúa el Banco Mundial, ¿no es cierto? En términos de recursos naturales por habitante. Está bien, ahí está, para que yo lo entienda bien, que soy bastante duro. Quiere decir que tomamos todo lo rico que es nuestro país y lo dividimos por la cantidad de habitantes. Eso se hace en todos los países y con los datos del Banco Mundial esto nos pone a nosotros en el puesto 44. No somos tan Claro. ricos como... Exacto, si vos agarrás y decís, a ver, reservas comparables encontradas de petróleo por el precio del barril de petróleo, cantidad de tierras fértiles por el precio de la tierra, cantidad de yacimientos de litio y descubiertos y de gas descubiertos y explotados por el precio del gas. Bueno, sumás todo eso, tiene un valor, lo dividís por los 45 millones de argentinos, da más o menos que somos el país 40-44 del mundo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué durante tantos años, siempre siendo pobres y cada vez más pobres, y esta es mi apreciación obviamente, ¿por qué la gente que es pobre
habla de riqueza. ¿Por qué uno se siente rico siendo pobre? ¿Eso tiene que ver con la construcción de los relatos de los gobiernos? ¿Por qué defendemos posiciones políticas particulares a rajatabla como si fuésemos hinchas fanáticos de Boca o de River o de San Lorenzo? Y no entendemos que no podemos ser ricos si en realidad somos pobres. Sí, es un proceso que se construyó en la Argentina. Yo te diría que más allá de los políticos, no solo por los políticos, sino que se instaló muchísimo en la sociedad por este proceso de enriquecimiento muy rápido que tuvo la Argentina a finales del XIX, inicio del siglo XX, que fue acompañado de un proceso de movilidad social también muy rápido, es decir, venía el inmigrante italiano que por ahí no tenía la primaria terminada y una generación después o dos generaciones después el nieto ya era médico, entonces un proceso de movilidad social muy rápido hasta el 30. Eso se rompió en el 30, ¿no es cierto? Eso se rompió en el 30 porque justamente el mundo dejó de estar abierto a lo que nosotros teníamos para ofrecer y desde entonces casi nunca lo podemos reconstruir, pero fue un proceso tan fuerte, impactó tanto en el imaginario colectivo que quedó establecida la idea de que este país tenía un destino de riqueza frustrado, ¿no? No solo para los argentinos, hay innumerable cantidad de relatos de franceses, de españoles, que te dicen, bueno, este país en su momento va a rivalizar con los Estados Unidos en el sur de América, ¿no es cierto? Nuestros gobernantes así lo creían, efectivamente, pero la verdad es que fue un proceso de coincidencia, de demanda con oferta de lo que teníamos para ofrecer, y después nunca más le pudimos volver a encontrar la solución. Hasta te diría, fíjate lo que es vos la paradoja, hasta hace 10 años. Hace 10 años empezó a pasar otra vez a partir de China, a partir de la India, a partir del sudeste asiático, que el mundo demanda con muchísima fuerza lo que nosotros tenemos para ofrecer, que son recursos naturales en cuanto a alimentos, ¿no? Sin embargo, el país ya cayó en un conjunto de crisis tan difíciles de resolver que no nos estamos pudiendo subir al tren ahora que después de tanto tiempo vuelve a ser favorable. Claro, porque ese ciclo de que hablabas allá antes del 30 se pareció, me hacía acordar un poquito a lo que pasó cuando asumió Kirchner, ¿no? Y el precio internacional de la soja que volaba y los recursos que ingresaban al país. Sí, pero fíjate que vuelve a pasar, por ejemplo, si vos tomás los 80, inicio de los 90, la soja, la soja, digamos, estaba en algo así como $150, ponele la tonelada. Lo Sí. más bajo que cayó después del boom de China fueron $300. O sea, estamos al doble de lo que era inicio de los 80, cuando volvió la democracia. O sea, este es un momento en el que estamos en un buen escenario. Ahora, temporariamente se fue arriba de 500 otra vez. No va a durar porque China está recomponiendo stock y todo. Pero es un buen momento para la Argentina. Otra vez, después de los 30, vuelve a ser un buen momento para lo que la Argentina tiene para ofrecer. El tema es que no lo podemos resolver internamente a esa inserción internacional porque se han acumulado una cantidad de conflictos y de problemas en el país que no nos dejan avanzar. Esa es la verdad. Uh-huh. Entre los trabajos que vos hiciste, yo lo comenté el otro día, recién mencionabas que decían que Argentina iba a ser como Estados Unidos, que era una potencia realmente importante para competir el liderazgo acá en América. Estaba viendo una proyección que hiciste también en función de datos del Banco Mundial y todo tu conocimiento sobre economía, Sí. de lo que debería pasar en Argentina para ser como Estados Unidos, por ejemplo, o para ser como Italia. Y creo que creciendo al 1,5% anual ininterrumpidamente necesitaríamos 101 años para parecernos a Estados Unidos hoy. Sí, es así. El tema, José, es que la Argentina viene creciendo muy poco o prácticamente viene estancada. Si vos tomás cuando vivíamos más o menos igual que ahora, estás hablando inicio de la década del 70. En el 70 vivíamos más o menos igual que ahora. O sea que desde el 70 lo que hicimos fue como una U. Por momento crecimos y por momento decrecimos y ahora volvimos al mismo lugar. Hemos crecido muy poco. De hecho, en los últimos 40 años, en promedio, más o menos crecimos 1,5, 1,7 per cápita. 4 décadas así.
4 décadas. Si seguimos a ese ritmo, la verdad que llegar al nivel de un país desarrollado, de cómo se vive en un país desarrollado hoy, y nos va a llevar, lo van a hacer nuestros bisnietos. Obviamente, Claro. los países desarrollados en ese momento van a estar En otro nivel. obviamente 5 o 6 pasos más adelante otra vez, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros, para poder achicar la brecha del desarrollo, vos fíjate que la población nuestra crece más o menos 1,2, ponele 1,5 per cápita por año, la población. O sea que cada vez tenés que repartir entre más gente. O sea que tenés que crecer al 3% la economía o al 4% para per cápita ir agrandando la torta, ¿no es cierto? Porque cada vez hay más gente, que la población va creciendo, ¿no? Ahora, nosotros no logramos esas tasas de crecimiento de manera continua desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que viene pasando en la Argentina hace varias décadas? Por ejemplo, hay 3 o 4 años de crecimiento al 3 o 4% y después una crisis de 7, 8 que se come todo. Y si no, lo que vino pasando en los últimos 10 años. Si vos te fijas, 2019 a 2010, la Argentina creció 0. 0, 0, 0. No, no, fue una nueva década perdida. Fíjate que con precios internacionales. ¿De cuándo a cuándo me decís creció 0? ¿De qué periodo? 2010 a 2019. Ok, sí. 0 de crecimiento acumulado cuando vos mirás. Fíjate que estamos hablando de 0 de crecimiento con muy buenos precios internacionales. Con la soja no a 150, sino con la soja a 300, 400 dólares promedio, ¿no? Crecimos 0. ¿Qué es lo que ha pasado en todos estos años? Bueno, ha pasado así. En los años que hay elecciones crecemos 2%, en los años en los que no hay elecciones decrecemos 2%. En los años en los que hay elecciones crecemos 2%, o sea, en los años impares crecemos 2%, en los años pares tenemos la maldición de los años pares. ¿Eso por qué? ¿Por qué, José? Porque en los años pares pisamos las tarifas, pisamos la nafta, pisamos el dólar, ¿viste? Perdemos reserva, entonces los salarios reales crecen de la gente, la capacidad adquisitiva crece. Entonces ese año crecemos. Ahora, al otro año tenés que sincerar las tarifas, el dólar, la nafta, la luz, el agua, todo. Entonces tenés una recesión. Y eso es lo que... Ahora, cuando mirás el continuo, en los últimos 10 años crecimos 0%. Fue una nueva década perdida para la Argentina en los últimos 10 años. Qué difícil todo, ¿no? Porque a veces mucha gente, no uno, muchos me dicen que yo soy pesimista. Le digo, yo no soy pesimista, yo soy un optimista bien informado. Porque si efectivamente hay que hacer un cambio estructural de la Argentina para comenzar a crecer, pero todas las estructuras fueron destruidas por un gobierno por el otro, y tenemos que de cada 10 personas que nacen, 8 son pobres. Entonces, ¿cómo se inicia un proceso de reconstrucción de la Argentina? ¿Cómo se inicia? No pasa por la economía, José, no pasa. Los problemas de la economía, yo te diría que vos juntás 50, 60, 100 economistas en la Argentina y más o menos la economía argentina está muy diagnosticada, los cambios que tenés que hacer están muy diagnosticados. Lo que nosotros no hemos tenido ha sido la capacidad de acuerdo político para poder establecer reglas de juego de largo plazo, ¿viste? Es decir... Política de Estado, las famosas políticas de Estado. Exactamente, no hemos logrado esa capacidad, al contrario, se ha ido acentuando la polarización en la Argentina, de tal manera que si hoy un ministro, vamos a suponer, de Economía te dice, che, te vamos a bajar los aportes patronales para que vos crees más empleo, digamos, metas más gente y te vamos a bajar los aportes patronales. Lo más probable que haga el empresario es, mira, cuando se vaya este ministro y se vaya dentro de poco, va a venir otro que va a hacer lo contrario. Entonces, esta época de baja de aportes patronales e indemnización, yo en vez para crear empleo la voy a aprovechar para rajar gente. Porque ya nadie cree en los ministros, ya nadie cree en los presidentes, ya nadie cree en los gobiernos, ¿viste? Entonces, hay que hacer algo totalmente disruptivo en la Argentina. ¿Y qué es lo disruptivo? Sentarse y ponerse de acuerdo sobre 3 o 4 cosas básicas que no son sencillas, ¿viste? Que no son sencillas porque implican de alguna manera poder bajarnos de ese ideario de país rico que tenemos. Primero, entender que somos pobres
Segundo, establecer, digo yo, como ciudadano, ¿no? Establecer reglas en cuestiones básicas. La industria, por ejemplo, la industria tiene que tener política de Estado. La economía también tiene que tener un cierto rumbo más o menos marcado. No importa si gobierna a la izquierda o gobierna a la derecha, porque siempre se Sí, habló. los Sí, impuestos, José, el sistema sí. jubilatorio, ahí tenés lo central, los impuestos, el sistema jubilatorio. ¿Qué grado de apertura de la economía vas a tener? A ver, ¿vamos a dejar entrar el celular o no? ¿Jeans? ¿Sí o no? ¿Motosierras para modernizar la industria maderera? ¿Sí o no? Establecer el grado de apertura de la economía y sobre todo, ¿cómo vamos a pagar el gasto público que tenemos? Lo central nuestro es el gasto público que tenemos. A eso hay que pagarlo de una manera determinada. Hay que establecer un conjunto de impuestos y decir, mira, a este gasto público no nos podemos endeudar más porque nadie nos quiere prestar. El mundo ya no nos quiere prestar. Para que vos te des una idea, imagínate, Ecuador acaba de colocar deuda en dólares a 100 años al 3%. Imagínate que nosotros pudiéramos poner deuda en dólares en 3 años al 100%, pero haces las autopistas, las casas que la gente necesita. La Argentina para colocar deuda en dólares a 3 o 4 meses está pagando el 16%. Obviamente no hay nada productivo que vos puedas hacer pagando esa tasa, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es no más deuda, pero entonces tenés que equilibrar el presupuesto. Y ahí tenés un gran problema porque tenés mucha gente en la informalidad impositiva, mucha gente que no paga impuestos, ¿no es cierto? Y eso hace que haya muchos gastos muy difíciles de bancar. Al mismo tiempo hace que los impuestos para el que paga son altísimos, son impagables, ¿no es cierto? Por eso tanta gente vive en la informalidad. Entonces son un conjunto de reformas sobre las que hay que ponerse de acuerdo. Pero bueno, tenemos liderazgos políticos, yo creo que han hecho un negocio de la polarización política. Así es decir, yo trato de mantener mi 35% radicalizándome contra el otro. Llegado el momento, me modero un poco cerca de la elección a ver si puedo subir 5 o 10% y si estoy en el 45% y ya gobierno, ¿viste? Gobierno, ya llego al poder. Pero claro. Después hay que hacer la misma cosa que criticaste el año anterior. Entonces, estamos entrampados en eso. Bueno, ahora, y para no abusar de tu tiempo, teniendo en cuenta que además sos un hombre de la política y conocés los pergaminos de la mayoría de las personas de la Argentina, ¿hay elementos realmente de los protagonistas? No estamos hablando, es como en el periodismo, ¿viste? Por ahí los más conocidos ya sabemos quiénes son y son todos unos chorros, pero hay gente decente dentro del periodismo que son los que laburan anónimamente. En la política, los protagonistas de hoy de la política, de todos los partidos, ¿entre ellos se puede sacar gente que reconstruya esto en serio? De los protagonistas, si vos decís los podios, el podio de 4, 5, 6, 7, yo la verdad es que no lo veo, no tengo la experiencia práctica, ¿no es cierto? Me parece que la gente está muy cómoda en polarizar y así obtener votos, ¿no es cierto? Por debajo de eso hay muchísima gente valiosa en todos los partidos, que la verdad es que sobre el 80% de los temas no piensa distinto o piensa relativamente similar, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que eso no siempre rinde electoralmente. El problema de fondo, yo te diría que es... Lo voy a aclarar un poquito para que se entienda mejor. Cuando vos decís que sobre el 80% de los temas no piensan distinto, lo que estás diciendo, Eduardo Aguilar, es que la gente que no es protagonista de la política, los que no son conocidos, entre todos los partidos políticos están de acuerdo en el 80% de los temas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí, básicamente estoy diciendo eso. Podés tener divergencias menores, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que el acuerdo no rinde electoralmente, no rinde electoralmente. Y esto es lo que tenemos que indagarnos un poco como sociedad. Y también yo diría como medios de comunicación, ¿no es cierto? Ningún mensaje moderado dura 5 minutos en los medios de comunicación. Vos para ir a los medios tenés que tratar al otro de ladrón, tratarlo de que en realidad eliminamos la corrupción del otro, tenés que inventarte un malo, eliminamos la corrupción del malo y nos llega la felicidad a todos.
no es tan fácil. Pero sin embargo es el mensaje que venden los medios y es el mensaje que la sociedad compra, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos entrampados. Hay que encontrar formas de romper esa polarización en la sociedad, que la sociedad acepte que el proceso de reconstrucción de la Argentina va a llevar tiempo, requiere cambios importantes y requiere sacrificios, yo te diría que globales, conjuntos, en función de pocas prioridades, ¿no es cierto? La educación de los pibes, desnutrición cero, educación inclusiva pero exigente, un buen sistema de salud, que todo el mundo pague impuestos. Ayer leí una encuesta, ¿no es cierto?, donde a la gente le preguntaban cuál es el principal impuesto que paga, y la gente contestaba la luz. Claro, la gente cree que la luz es un impuesto, porque, es decir, cree que lo que le viene del Estado es regalado, ¿entendés? En gran medida porque no siente que esté pagando impuestos, ¿viste? Se cobra muy poco impuesto a las ganancias en la Argentina, los impuestos están ocultos, entonces la gente no siente que haya un costo. ¿Viste que en la Argentina nadie ofrece bajar impuestos para ganar elecciones? Claro. El impuesto un poco a la gente no le importa. Si vos solucioname el problema, emití si hace falta. Es decir, estamos muy ansiosos por comprar atajos. Nos falta también esa madurez como sociedad. Pero los dirigentes deberían ver más lejos. Claro, y la verdad es que no tenemos eso. La verdad es que en este momento, al menos entre los protagonistas centrales de la política, vos no ves esa visión. Eduardo, te agradezco mucho la charla, muy amable como siempre. Por favor, muchísimas gracias, José. Gracias por llamarme. Bueno, agradezco muchísimo la gentileza de Eduardo Aguilar. Puesto 44 estamos como país con riquezas, riquezas naturales, ya te lo explicó él. Y acá vuelve esta historia de siempre, de la que te vengo hablando yo en Sí del Periodismo desde hace 4 años, del relato, de cómo te construyen un relato y te hacen creer cosas y te hacen creer cosas y te hacen repetir cosas como si las hubieses estudiado, las hubieses entendido y hablas con un convencimiento tremendo. Y en realidad la pregunta que tenés que hacerte es, si somos tan ricos, ¿por qué vivimos como pobres? Y en el final de Ciberperiodismo vas a encontrar acá en el videíto que va sobre el cierre a un amigo de un público argentino. Porque fíjate cómo son las cosas que uno hasta cambió todo tanto que ya ni siquiera uno debería creer en el periodismo. O sea, uno no tiene que creer en el periodismo. Ni siquiera me creas a mí, como te digo siempre. No creas en mí, no creas en nadie. Porque detrás, sobre todo de los más famosos y de los más ricos, hay algunas intenciones. Realmente. Para seguir haciéndote el verso. Soy José Viñuela, alguien tiene que contar lo que te pasa. Escuchalo, escuchalo, porque te habla de las marionetas. Las marionetas son las que... Bueno, míralo. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Es como si estuvieras viendo un teatro de marionetas, pero desde atrás. El problema es que la marioneta... En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. En este mapa sos vos. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. De tu libertad.